Iniciamos la grabación. Bueno, pues hola un miércoles más a todas y a todos. Para las personas que venís por primera vez, me vuelvo a presentar. Soy Alicia, coordinadora del ciclo de formación virtual Cuerpos, Territorios y Diálogos Sur-Sur. Soy doctoranda de la Universidad de Sevilla y formo parte de Territorias. Hoy en el tercer conversatorio contamos con la participación de Alejandra Pinto, de la Ecuadora Gestora desde Ecuador. Hola Alejandra. Hola Alicia, ¿cómo estás? Alejandra, qué bueno tenerte con nosotras el día de hoy, ¿no? Para hablarnos sobre habitar cuerpo y territorio, relatos de mujeres migrantes en Ecuador. Nos gustaría comenzar agradeciendo pues el tiempo que nos dedicáis al proyecto más allá de tu participación en el conversatorio de hoy, por todas las gestiones administrativas, logísticas que conlleva vuestra participación y también vosotros en particular por la elaboración del material didáctico que se materializará en una publicación bellísima con las ilustraciones de Karina, que también forma parte de Licuadora, y con un artículo maravilloso del que os voy a leer el primer párrafo, que dice: migrar es habitar en más de un lugar al mismo tiempo. El cuerpo permanece en un espacio, pero los recuerdos y los anhelos transitan constantemente entre varios territorios. Se queda una con ganitas de más, ¿verdad? Es una especie de tráiler en homenaje a tu faceta como actriz. Esta publicación recogerá los textos de Comunal, de Astrid Ulloa, de Sofía Zaragozín y de Territorias, y queremos tenerlo listo para el mes de noviembre. Ya os lo iremos enviando y podréis disfrutar del texto completo. También, como no, agradecer a la Oficina de Cooperación de la Universidad de Sevilla, que financia este proyecto, a Mercedes y a Rosa de la oficina y a las profesoras Mar Loren y María Carrascal, que son parte del equipo del proyecto. Pues muchísimas gracias por todo el apoyo recibido y, por supuesto, a todas las personas que estáis aquí compartiendo y siguiendo, ¿no?, el ciclo. Vuelvo a comentar la dinámica del conversatorio para aquellas personas que estáis aquí por primera vez. Durante la primera parte de la sesión, Alejandra tomará la palabra. En ese momento, como ahora ya os he comentado, los micros y cámaras van a permanecer cerrados para evitar problemas técnicos, pero podéis participar escribiendo a través del chat, que estaremos atentas a todo lo que escribís. Posteriormente, Daniela, compañera de Territorias, dinamizará el diálogo y en esta segunda parte, además de chat, vais a tener la posibilidad, porque la activaremos, de conectar el micro y la cámara para que podáis realizar las preguntas y podéis participar en el diálogo, ¿no? Bueno, pues paso a presentar a las compañeras. Ya conocéis a Daniela Ramos. Daniela es doctora en Arquitectura y compañera de Territorias, que es un espacio interdisciplinar en Sevilla construido para generar conocimientos y experiencias situadas que promuevan la transformación social desde una perspectiva espacial. Y por otro lado, como ya he comentado, tenemos a Alejandra Pinto, que es gestora cultural, urbanista y actriz, máster en Ciudad y Arquitectura Sostenible por la Universidad de Sevilla y en Gestión Cultural e Innovación Social por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y ha trabajado 7 años en el Colegio de Arquitectos del Ecuador como coordinadora de la Bienal de Arquitectura de Quito y 5 años como coordinadora del colectivo artístico en concierto, gestores del Festival de Música Clásica en Espacios Inusuales, Música Ocupa. Es cofundadora de Licuadora Gestora, colectivo de arquitectas, urbanistas, gestoras culturales, diseñadoras y artistas, dedicadas al desarrollo de proyectos culturales y sociales y la investigación e innovación urbana desde 1917. Impulsan iniciativas y programas que incluyen el arte, los mapeos, la mediación y la pedagogía como herramientas para investigar e intervenir en el espacio urbano. Les interesa generar plataformas para el diálogo y el encuentro que posibiliten la discusión de las ciudades de una perspectiva de género. Su trabajo se enmarca en el estudio de la ciudad desde los feminismos y la relación de los cuerpos como el territorio. Han desarrollado proyectos en colaboración con las universidades de artes de Guayaquil o la PUC de Ibarra, con organizaciones como la Organización Internacional de Migraciones y la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, y con diversos proyectos ciudadanos como la Iniciativa Mariscal Sur y la Chaki Urbana. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, Alejandra, y cuando quieras, tomas la palabra. Bien, gracias Alicia, gracias Dani.
por la invitación y también por gestar y lograr desarrollar tan linda iniciativa. Creo que es súper importante conectarnos entre las personas, mujeres, sobre todo que estamos construyendo estas nuevas formas de ver el espacio, de entender el espacio. Así que súper contentas de colaborar con ustedes. Y sí, especialmente yo súper contenta porque como estudié en Sevilla, me encanta la idea de estar interconectadas a pesar de la distancia y aunque sea a través de la virtualidad. Así que eso, primero muchas gracias. Y bueno, voy a empezar a compartir eh, mi pantalla para contarles un poco del proyecto que les quiero contar hoy. Aquí está. Bien, ¿están viendo? ¿Me confirman? Ay, perdona, que estaba hablando sin el micro. Sí, sí, se ve perfectamente. Bien, entonces hoy les voy a contar sobre un proyecto que se llama Habitar Cuerpo y Territorio y a través del cual recopilamos relatos de mujeres migrantes en Ecuador. Entonces, un poco los antecedentes, como les comentaba Alicia, nosotros somos licuadora gestora, somos 7 arquitectas, que además de arquitectas somos urbanistas, gestoras culturales, diseñadoras, artistas, que ya quisiera desde el 1917, que Alicia dijo, en realidad desde el 2017, trabajamos distintos proyectos de investigación urbana y cultural y también de intervención en el espacio público, sobre todo enfocadas en esta perspectiva de género y también utilizando herramientas que, digamos, no son usuales en la investigación urbana, sobre todo, que tiene que ver con metodologías artísticas, metodologías pedagógicas, que incluyen estas otras visiones sobre cómo habitamos la ciudad. Bien, entonces, eh, básicamente en lo que nos hemos concentrado es de impulsar iniciativas y programas que incluyen al arte, sobre todo el tema de los mapeos y la mediación, como herramientas para investigar e intervenir. Nos interesa mucho generar plataformas de diálogo, por eso estamos súper emocionadas y agradecidas de participar de este encuentro. Y hemos trabajado sobre todo desde, como les decía antes, de este enfoque de la ciudad con perspectiva de género, tratando de comprender cuáles son esas diferencias en el habitar de la ciudad entre cada una de las personas que habitamos desde unos cuerpos diferenciados. Hemos desarrollado varias metodologías en la que el factor principal es el encuentro entre personas diversas, el encuentro ojalá en el espacio público. Muchas veces estos encuentros, por sus propias características, no pueden darse en el espacio público, pero siempre somos muy dementes en el sentido de tratar de ocupar el espacio público de otras maneras. Bueno, no sé cuántos de aquí son de Latinoamérica, pero el tema del derecho a la ciudad y la ocupación del espacio público referidas a las sensaciones de inseguridad y de violencia que existen en los países latinoamericanos hace que el hecho de ocupar y habitar el espacio público sea en sí mismo ya un acto transgresor, ¿no? Entonces, de ahí la importancia para nosotros de generar estos espacios para adueñarnos y realmente ocupar el espacio. Y también siempre en todos los proyectos que hemos hecho nos encanta generar este tipo de dispositivos que intentan recoger la experiencia o con otros lenguajes que no necesariamente son mapas técnicos que solo los arquitectos, arquitectas y urbanistas podemos leer, sino que en realidad se generen estas sí, reflexiones que todo el mundo puede entenderlas, replicarlas, difundirlas de manera accesible y fácil. Y básicamente los proyectos que hemos hecho se han inscrito dentro de estos 3 ejes. Por un lado, recorrer como una forma de ocupar y también de investigar, observar, analizar el espacio, mapear en este ejercicio de ya identificar
los espacios, las sensaciones que nos provocan y cuáles son sus necesidades, y también intervenir, es decir, generar intervenciones desde el arte, desde los encuentros, para generar este tipo de otros encuentros en la ciudad. Y basándonos mucho en los conceptos de urbanismo feminista, somos muy fans de Collectiu Punt Six, que son este colectivo que trabaja en Barcelona principalmente, y que han hecho un gran esfuerzo para tratar de recoger la genealogía del urbanismo feminista, y han generado varias guías en relación a cómo aplicar esta perspectiva la investigación y en el diseño y en la planificación urbana. Y básicamente lo que dice el urbanismo feminista es que es importante entender que la ciudad actualmente está diseñada para un cuerpo homogéneo, que usualmente es un hombre que trabaja, blanco, heterosexual. Entonces, que es importante que empecemos a tener herramientas para investigar y para intervenir, entendiendo que las personas desde el cuerpo que habitamos tenemos distintas necesidades, distintas formas de habitar el espacio, y por ende requerimos de otro tipo de equipamientos y otro tipo de servicios en la ciudad. Y mucho también de lo que hemos hecho ha estado enmarcado en la necesidad de generar otro tipo de relatos frente a lo que es la ciudad, frente a nuestras vivencias de la ciudad, y con esta necesidad es que para nosotros el mapeo se ha convertido como en una herramienta muy fuerte que ayuda a construir este otro relato en este caso, sobre todo en nuestra ciudad, que es Quito, pero también hemos estado en otras ciudades. Y en ese sentido, Iconoclasistas también ha sido un referente muy importante para nosotros. Son un colectivo argentino que han generado muchísimas metodologías en relación a los mapeos. Y bueno, con estos antecedentes, hoy les voy a contar este proyecto que se llama Habitar Cuerpo y Territorio, que lo desarrollamos en el 2021, casi todavía en un contexto muy pandémico, en la ciudad de Manta, que es una de las ciudades más importantes del Ecuador. Está en la costa, tiene salida a la playa, tiene puerto, entonces, digamos, tienen estas características muy específicas, y lo hicimos en el contexto de una convocatoria que ya les voy a contar, que justo lo que trataba era tratar de generar una relación con las personas migrantes en Ecuador. Entonces, bueno, en Ecuador tenemos un alto flujo de migración que durante el tiempo ha ido cambiando, dependiendo justo de los contextos políticos y económicos de los países que nos rodean, sobre todo. Entonces, han habido épocas en las que hemos tenido muchísima migración colombiana, otras muchísima migración cubana, y la última época, evidentemente por la crítica situación que vive Venezuela, hemos recibido millones de personas de nacionalidad venezolana. Y bueno, aquí unos pocos antecedentes. Hasta el 2023, 7 millones de personas han salido de Venezuela en condiciones de migración, siendo este uno de los más grandes crisis migratorias en el mundo. Y hoy en día en Ecuador viven aproximadamente 500.000 de personas de nacionalidad venezolana. Este dato es recogido del 2021, seguro a día de hoy ha cambiado, yo diría un poco para menos, porque Ecuador también está viviendo una situación política y económica un poco más crítica de lo que era en el 2021, o bueno, más bien es un rezago justamente de la pandemia, y por ende varios de los migrantes venezolanos también ya se han empezado a mover a otros países. Dentro de la migración venezolana, las 3 ciudades en donde más se encuentra esta población es Quito, que es la capital; Guayaquil, que es la primera ciudad más grande, hasta hace días era la segunda, pero ahora es nuevamente la ciudad más poblada del Ecuador; y la tercera ciudad es Manta. Manta es la quinta ciudad más importante de Ecuador, y que muchos de los migrantes venezolanos
la escogen justo porque se relaciona más con sus modos de vida, que están más anclados a, mayoritariamente, ¿no? No es que todo en Venezuela sea Caribe y caliente, pero mayoritariamente muchas de las ciudades tienen esta condición y por ende Manta es una de las ciudades más escogidas para vivir ahí. Y por supuesto, las mujeres son quienes están en mayor situación de vulnerabilidad en los procesos migratorios. Esta es una cifra bastante reciente en la que se revela a través del ACNUR que el 42% de las mujeres en condición de movilidad humana han sufrido algún tipo de violencia sexual durante el desplazamiento. También, para quienes no conocen, es importante mencionar que el desplazamiento que hacen las personas venezolanas hacia los países latinoamericanos en la última época, sobre todo, se ha desarrollado a pie. Entonces cruzan, en el caso de, para llegar a Ecuador, cruzan todo Colombia y en algunos casos todo Ecuador para llegar a sus destinos. Entonces, son unos viajes de mucho maltrato físico, emocional, psicológico para las personas que lo hacen y especialmente para las mujeres y las niñas y niños. En este contexto, la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones de la ONU, ha generado muchísimos proyectos para tratar de acoger a los migrantes, no solo desde el punto de vista más logístico, digamos, de tratar de brindarles hogares de acogida, etcétera, sino también desde este punto de vista más psicosocial. Y este es uno de los proyectos que ya se va manteniendo varios años. Ahora se llama Arte que nos mueve y es esta idea de generar proyectos desde el arte, desde la cultura, para darles una voz a las personas venezolanas desde distintos instrumentos, herramientas, plataformas, y que de esa manera puedan empezar a visibilizar la historia de movimiento que ellos tienen y también como unos espacios de encuentro entre las personas venezolanas y también entre la comunidad de acogida, que en este caso somos los ciudadanos ecuatorianos. Bien, entonces en el contexto de esta convocatoria, nosotras como licuadoras gestoras decidimos participar y acogiendo mucho esta idea de tratar de entender el espacio y su relación con el cuerpo y cómo este cuerpo es el primer espacio de apropiación, de lucha de las personas, ¿no? Y también anclándonos mucho a todo este concepto de las cartografías corporales. Aquí hay varios colectivos que han generado estas metodologías, entre esos justo iconoclasistas, y la cartografía corporal se plantea básicamente como una herramienta para leer el cuerpo como el espacio donde se manifiestan las subjetividades afectadas por los espacios. Entonces, es esta idea de cómo nosotros afectamos el espacio y el espacio se afecta por nosotros también. Entonces, esta relación de ida y vuelta entre la espacialidad y nuestros cuerpos y cómo a través de el mapeo del cuerpo, de cómo nos sentimos, de qué afectaciones tenemos, también nos puede dar ciertas nociones de cómo están construidos los espacios. Entonces, la metodología que hicimos para el proyecto proponía justamente un reconocimiento de la dimensión multiescalar del habitar, entendiendo cómo las mujeres migrantes, en este caso, se van relacionando con los espacios y con las distintas escalas de esos espacios desde su propia condición de movimiento, ¿no? Entonces, aquí planteamos estas cartografías que intentaban hacer una reflexión sobre estas 6 escalas de espacialidad. Por un lado, la escala más del yo, más interna, más subjetiva, si se quiere, que es la semilla, el yo, la esencia, sí, cómo se configuran mis pensamientos y mis emociones desde en relación a la relación con el espacio. Luego el cuerpo, ya dándole materialidad a ese yo y como este primer espacio de habitar.
y de afectación en la relación con los otros espacios. Luego, la tercera categoría, que era la habitación, y que, por ejemplo, en este sentido, sí tuvimos varias discusiones de cómo nombrarle a este espacio. De hecho, me parece que en la bitácora terminamos nombrándole el espacio personal, porque en muchos casos esta idea de la habitación, de este espacio único para dormir o este espacio de intimidad o personal, no existe en las condiciones de vida que tienen muchas de las personas migrantes del momento en el que migran a otro país, ¿no? Entonces, pero bueno, la idea era justo entender cuál era el espacio de intimidad que ellas tenían, más allá de la idea de la habitación. Luego también queríamos hablar de la casa, qué pasa, cuál es su relación con la casa, con este espacio que habito cotidianamente. Luego la relación con el barrio, cómo se relacionan con las actividades, las vivencias, los servicios que encuentran en el barrio. Y finalmente esta idea de la ciudad o el país o este territorio más amplio, ¿no? Que confluyen los movimientos comunes y esta transformación en relación a cómo me muevo de un territorio a otro. Algo importante de la metodología es que nos interesaba mucho como hablar de estas reflexiones en torno a la espacialidad y el habitar de estas distintas escalas, sin poner un énfasis en el tema migratorio. Entonces, el momento en el que hablábamos de la metodología y se planteaba la metodología en este cuadernillo, que ya les voy a enseñar cuál es, en ningún momento hacíamos énfasis en sí, las personas nos vemos afectadas desde el movimiento o desde la migración, sino que únicamente era una metodología que intentaba que esas reflexiones surjan a partir de las propias reflexiones del habitar. Entonces, para eso, una vez que creamos la metodología enfocada en estas 6 escalas de vivencia, generamos este material, que es un cuadernillo que te va explicando como distintos ejercicios para cada escala, en donde la idea era que las mujeres puedan, a través de distintas herramientas expresivas, como el collage, el relato, el dibujo, pudieran responder a cada uno de estos cuestionamientos en torno a las escalas y que luego con una serie de ejercicios de autorreconocimiento entre el grupo de personas que estábamos ahí, podamos ir discutiendo sobre los hallazgos y las reflexiones que teníamos. Entonces, estas bitácoras se quedaron las chicas y mujeres que asistieron al taller como una especie de diario de lo que había significado esta experiencia para ellas. Entonces, este fue el primer encuentro que hicimos en Manta. Fueron alrededor de 16 mujeres de distintas procedencias, situaciones económicas, sociales, edades, todas, bueno, la mayoría migrantes venezolanas, habían 2 migrantes colombianas. Y la idea es que durante 3 días nos juntamos en un espacio en la ciudad de Manta para generar estas actividades de autorreconocimiento y también las actividades que estaban planteadas en el ejercicio del mapeo corporal. Entonces, estas son un poco las fotos. Hicimos como varios ejercicios colectivos, pero también individuales, con el objetivo de generar estas reflexiones diversas. Y esta, digamos, es la parte más importante que les quiero contar, y es que los resultados que tuvimos en las bitácoras, algunos fueron muy distintos, pero la mayoría tienen unas reflexiones muy similares, ¿no? Entonces, aquí a continuación les voy a enseñar una imagen de cada uno de los ejercicios. Entonces, por ejemplo, este es el de la semilla. Siempre la semilla estaba entendida desde este origen del ser, ¿no? En muchos de los casos, en la mayoría diría yo, sí reflejaba como una noción muy positiva en relación a estoy bien, mi situación va a mejorar, estoy en un país que bien o mal me ha acogido y esa semilla está creciendo con las oportunidades que tiene ahora para seguir creciendo. Entonces, fue muy interesante ver que a pesar de
todas las experiencias muy duras y muy, sí, dolorosas que han atravesado, intentan como mantener esta noción de fortaleza para seguir. Mucha de esta fortaleza viene en relación al sostenimiento de la familia, ¿no? La mayoría de ellas también tenían a cargo el cuidado de sus familias, hijos, hermanos, e incluso ya el cuidado de sus familias a lo lejos, ¿no? Enviar dinero a Venezuela. Entonces, toda esta noción de fortaleza estaba muy presente durante el mapeo y sobre todo en esta fase de la semilla. Luego en el cuerpo les pedimos hacer el perfil de sus cuerpos y a través del método del collage intentar definir cómo este cuerpo es y cómo se relaciona con el mundo. Aquí fue muy interesante que ya a través de los recortes de las revistas ya el tema de Venezuela estaba muy presente, entonces si ven aquí Maduro, en otras estaba muy presente la bandera venezolana y claro, también es interesante ver que en las revistas que nosotros teníamos ya estaba esta presencia, ¿no? Y también algo bien interesante es que aquí también se empezaba a ver como esta contradicción entre la mujer cuidadora y la mujer que tiene otros deseos profesionales, personales, etcétera. Entonces, esa también era una dualidad que estuvo muy presente en la cartografía. Luego en el tema de la habitación fue interesante que el momento en el que le desespacializamos a la idea del espacio íntimo, no poniéndole este nombre de la habitación, eh, muchas de las reflexiones venían en torno a cómo el momento en el que viajan, el espacio ha dejado de tener esa importancia de intimidad, sino que más bien eran los objetos en los cuales ellas se identificaban desde este lugar más personal, más íntimo, más de cuidado, ¿no? Entonces, algunas de ellas indicaban que su espacio más íntimo era el celular, por ejemplo, el móvil. Otras, en este caso, la almohada. Entonces, como ya el reconocimiento del espacio ya era mucho más abstracto y ambiguo de lo que nosotras imaginábamos que podía ser. Luego el tema de la casa, aquí les pedimos que relaten cuál es su relación con la casa y sí, la mayoría de ellas, la relación con la casa está muy anclada otra vez al tema de cuidados. La cocina es un espacio muy importante y aquí no solo desde la noción de los roles de género, sino también desde una cuestión cultural. La cultura venezolana tiene mucho esto de la cocina colectiva, la cocina conjunta, hacer las arepas. Entonces, eso se reflejó mucho en cómo la síntesis de lo que es la casa estaba reflejada en el tema de la cocina. Y otra cosa bien interesante también es la relación con las plantas. La mayoría de las mujeres tenían una relación muy íntima con el cuidado de las plantas y el momento incluso en el que hablaban de la posibilidad de volverse a mover, irse a otro país o regresar a Venezuela, una de las cosas que más les apenaba era dejar sus plantas. Eh, entonces sí, como que íbamos notando cómo hay ciertas coincidencias en relación a cómo el cuidado sigue siendo el centro de la relación de las mujeres con el espacio y cómo este cuidado abarca más cosas que el cuidado al interpersonal o de interdependencia, ¿no? Sino también ya trasciende al tema más medioambiental, naturaleza, etcétera. Luego les pedimos que hagan un dibujo de su barrio, tratando de identificar cuáles son los espacios que utilizan, con los que se conectan, etcétera. Y aquí es bien interesante porque el momento en el que cambian de escala, todo lo anterior hacían unas representaciones bastante íntimas, bastante personales, y el momento en el que hablamos de ciudad se vuelve todo un poco más agresivo. Entonces, por ejemplo, en los planos de ciudad, pocas personas agregaron personas, sino que en general eran líneas y estas representaciones de unos espacios mucho menos íntimos, mucho menos personales, y cuando eran íntimos también hay muchas coincidencias, ¿no? Como la tienda es el espacio referencial, el autobús,
a veces ciertos vecinos, y claro, el momento de la reflexión colectiva, esta era una de las escalas que más discusión generaba y más dolor también, porque en este momento es cuando ya surgía toda la reflexión sobre no estamos en casa y además cómo hemos sido acogidos en esta nueva ciudad. Eh, Muchas veces los comentarios eran, eh, por suerte hemos sido acogidos de buena manera, pero también muchas veces sufrimos muchísima xenofobia, mucho racismo, las vecinas y los vecinos no quieren alquilar los departamentos para los venezolanos. Entonces aquí ya se empezaban a reflejar todo este conflicto socioespacial, territorial, únicamente a través de la reflexión de cuál es mi relación con el barrio. Y finalmente en la ciudad hicimos un ejercicio que ahorita me olvidé el nombre, ya me voy a acordar, que es este ejercicio de cómo tú vas completando una redacción o una obra. Entonces, la idea es que alguien empezaba a escribir una frase, luego empezaba a escribirlo la otra persona y luego terminaba otra persona. Entonces, termina un relato que está compuesto por 3 perspectivas. Y el relato que queríamos básicamente es cómo ha sido su experiencia de movimiento en relación al territorio, ¿no? Entonces, como queríamos hacer énfasis de que no, esto no estaba enfocado netamente por su condición de migrantes, hablábamos de cualquier tipo de movimiento, o sea, movimiento de cambio de casa o de cambio de trabajo o de cambio de ciudad o de cambio de país, eh, solo qué interpretamos por movimiento. Y claro, evidentemente toda la redacción de este ejercicio estaba muy marcada por su experiencia al moverse desde Venezuela a Ecuador, ¿no? Entonces, muchas de las redacciones evidenciaban el duro momento de dejar su casa y luego todo el tránsito que se implica, que como les comentaba antes, en muchos de los casos es a pie, eh, y luego también la llegada, ¿no? ¿Con qué se encuentran? Entonces, por ejemplo, ya en Manta mi vida cambió totalmente, he tenido momentos buenos y no tan buenos, pero llenos de experiencias y conocimientos. Entonces, aquí ya se evidenció muchísimo cómo el transitar y el movimiento está totalmente corporalizado y muy interiorizado en relación a cómo es su desarrollo actual. Eh, Luego la idea era que a través de todos estos relatos colectivos logremos generar un producto conjunto para dejar una marca en la ciudad y en el espacio donde nos habíamos juntado, que en este caso era la Casa de la Cultura de Manta, y con la ayuda de un artista que hace collage y se generó este arte de toda la interacción que tuvimos y colectivamente lo plasmamos en uno de los muros de la Casa de la Cultura. Y luego la OIM le gustó mucho la experiencia que las mujeres habían tenido en el taller y nos pidió que repitamos la experiencia. Y esta vez lo hicimos un mes después y fue específicamente para madres, adolescentes, migrantes. Ellas sí eran todas venezolanas, tenían entre 14 y 17 años. En algunos casos ya eran madres, en otros casos como ella estaba embarazada. Entonces, claro, era un grupo aún más complejo de lo que antes habíamos tenido. Sí tuvimos que adaptar la metodología específicamente para ellas, en donde todo el tema lúdico, interactivo, era mucho más fuerte y en donde todo el tema del reconocimiento del cuerpo anclado al ejercicio también le pusimos mucho énfasis. Y sí, en realidad esta experiencia fue bastante dura, muy, eh, sí, nos topó en muchos lugares, eh, porque claro, la experiencia de niñas que ya están en la labor de cuidado fue bastante dura de escuchar, más aún en esta situación de movimiento abrupto en el que ellas están, ¿no? Entonces, aquí hay algunos de los ejercicios que nos entregaron igual con las escalas que teníamos planteados. Entonces, y de la misma manera, todo el tema de Venezuela está muy presente y también todo el tema de
su condición, ¿no? Como he vivido una niñez diferente. Cómo su relación con el cuerpo ha cambiado totalmente y por ende también su relación con los espacios. También era interesante ver cómo su noción de la ciudad cambiaba de las mujeres con las que habíamos trabajado antes. Entonces, claro, había una noción menos precisa, digamos, del espacio, pero mucho más rica en relación a las relaciones, ¿no? Entonces, el parque, la tienda, la gasolinera, el centro de salud, la casa de la prima de mi pareja, es decir, salían muchísimas más relaciones interpersonales en la idea del barrio y de la ciudad que en las mujeres adultas. Y finalmente en este taller también hicimos un ejercicio de una creación colectiva. Bueno, en realidad la imagen no fue creación colectiva, sino que ya era parte de la imagen del taller, pero toda la pintura y sí, la realización del mural lo hicimos de forma más colaborativa. Bien, entonces eso es un poco lo que les quería contar hoy. Más bien sí me gustaría que vayamos conversando con Dani, que ustedes también vayan generando cuestionamientos y preguntas en torno a lo que les he contado, para que sí, vayamos haciendo más un espacio de diálogo, que me gustaría mucho escuchar sus comentarios y opiniones. Gracias, Ale, por habernos llevado a través de estos relatos de las mujeres migrantes venezolanas y colombianas que viven en Ecuador, a comprender como este fenómeno migratorio que es global y que produce experiencias específicas en el cuerpo y en la forma de sentir y vivir el espacio de cada una de estas mujeres migrantes. Yo tengo como preparada una lista de preguntas para empezar el diálogo, pero antes de eso nos escribió Victoria y quería hacerte una pregunta. Entonces le voy a dar paso a Victoria y luego continuamos, ¿vale? Claro. Victoria, puedes encender tu micro cuando quieras. Dame un segundito que le tengo que dar permiso, ¿vale? Vale. que igual está intentando y no puede. Vale, se supone que ya podrías, Victoria, cuando quieras. Hola, perdón, yo soy una Victoria, pero no sé si me estaban diciendo a mí o a otra Victoria. A ti creo, Victoria Pasero, ¿verdad? Que has levantado la mano antes. Ah, no la he levantado sin querer, disculpen, que no ubico bien cómo es esta aplicación. Vale. Vale, Victoria, no pasa nada. Si te quedas luego con las ganas de preguntar, te damos nuevamente la palabra. ¿Vale? A ver, Ale. Obvio. Vale. A ver, Ale, vamos. Como muchísimas gracias por esto, por llevarnos, ¿no? A través de los relatos de las mujeres migrantes Vale. Ay, dame un segundo. A conocer como esta historia de la migración desde la experiencia propia. Nos interesaba a nosotros como Territorias, un colectivo compuesto principalmente por mujeres arquitectas, entender cómo desde otras latitudes, otras mujeres arquitectas también están introduciendo estas nuevas metodologías y herramientas para entender desde el espacio estos conflictos socioespaciales. ¿Vale? Porque generalmente hemos visto que dentro de la práctica arquitectónica muy poco se ha discutido o muy poco se ha intervenido con herramientas disruptoras como los propios mapeos colectivos o los mapeos corporales.
muy poco se ha intervenido en esto y muy poca agencia como arquitectos hemos tenido dentro de poder entender, investigar y intervenir en estos conflictos socioespaciales. Entonces, yo te quería preguntar, desde la práctica profesional de territorios, ¿cómo entienden y aplican el cuerpo territorio en su práctica? Bien, gracias, Dani. Justo, digamos, todo el trabajo que hemos hecho va alrededor de eso, ¿no? O sea, justo aplicar estas metodologías para tratar de entender cuál es esa relación. Hemos usado desde mapeos urbanos hasta esos mapeos corporales que en un inicio puede que no existan como unas respuestas muy concretas, muy directas, que pareciera que, bueno, ¿y esto cómo se relaciona con el espacio? Pero como les decía, mientras iba reflexionando sobre las distintas respuestas que teníamos en los ejercicios, si ya hacemos un análisis a profundidad, sí podemos ver cómo hay ciertas nociones espaciales que cambian mucho en relación a el cuerpo que las está habitando, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema de la migración, justo en los ejercicios nos demostraba que la relación del cuerpo con el espacio es bien distinta, ¿no? Entonces, como la casa ya no era la casa, ya no era necesariamente el espacio en el que habito, ¿no? Sino ya era el espacio del sueño, porque sí, la almohada para mí era el espacio más personal, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parece interesante cómo a través de esas conclusiones sí podemos empezar a observar que los espacios pueden estar construidos de otra manera, ¿no? Tratando de responder a estas sensaciones, perspectivas que cambian en relación al cuerpo que las está habitando. Sí, no sé si te respondí ahí. Vale, Alicia. Tienes apagado el micro. Ay, vaya, hoy se me olvida todo el rato. Que han escrito en el chat de Sire Farfán. Dice, hola, muchísimas gracias por compartir con nosotras, Alejandra, y mil gracias a Territoria por crear espacios como este. Disculpa que no encienda la cámara ni el micro, estoy en una biblioteca y es complicado. Mi pregunta es, dentro del proyecto que nos has explicado, Alejandra, ¿se ha podido estudiar cómo la corporalidad de la persona ha influido en el proceso? Quiero decir, ¿se han encontrado diferencias entre los discursos respecto a la relación con el uso y el espacio público de una u otra persona según las corporalidades? Gracias. Sí, justo eso es lo que veíamos, ¿no? Como la idea del barrio, por ejemplo, era totalmente distinta a la de una persona que no estaba en esa condición de migración, por ejemplo. Este ejercicio luego lo hemos hecho con personas no en condición de movilidad humana. Y claro, la percepción del barrio es bastante distinta. Hay como mucha más fluidez en cómo percibo el barrio, cómo me muevo, con quién me relaciono. Mientras que en estos cuerpos migrados había como mucha más, como digo, como, me olvidé la palabra, pero como timidez en cuanto a cómo me relaciono con el barrio, ¿no es cierto? Tengo que escoger muy bien con quién me relaciono, porque no sé si es que esta persona se quiere relacionar conmigo, si es que esta persona de hecho va a generar algún tipo de rechazo conmigo. Entonces, en el dibujo de ese barrio, por eso veíamos que era como tan específico, ¿no? Está la tienda, está esto, y no reconozco nada más de lo que pasa en el barrio, porque quizás y tampoco me reconocen a mí, ¿no? Entonces, eso era bien interesante porque también lo que yo les decía antes, no queríamos que el ejercicio sea muy revictimizante sobre la condición de la migración, entonces no queríamos directamente decir cuál es tu relación con el barrio, sentido algún tipo de discriminación, sino que únicamente a partir de sus reflexiones de cómo se relacionan con el espacio, ya se vayan evidenciando esas violencias de las que están atravesadas, ¿no? Vale, y además es porque de alguna manera hay cuerpos que no encajan en los espacios, ¿no? Y este no encajar en los espacios en una normativa, en una apariencia física a la que estás comúnmente acostumbrada,
llega de alguna manera a influir tanto desde la persona que es, desde estos, no sé, otros habitantes en Manta, que desde la propia mujer venezolana o colombiana que está en ese lugar, ¿no? Sí, sí, justo eso. Le doy Alicia. Sí, tengo una intervención de Lais desde Brasil. Dice, hola Alejandra, muchas gracias por tu presentación. A mí me gustaría saber de dónde son las inspiraciones, referencia para las metodologías escogidas. Muchísimas gracias una vez más. Y Lais, tu español es perfecto. Es que ponía que no controlaba el idioma. Sí, bueno, por un lado están iconoclasistas, que son este colectivo argentino. Ellos han generado algunas metodologías de mapeo en general y también de corporalidades. Y por otro lado también sí, más que metodológicamente, conceptual y teóricamente, son este colectivo de ecuatorianos, de hecho, que me parece que también están invitadas a los encuentros, que son territorio y feminismos, bueno, no me acuerdo bien su nombre porque es súper largo, si ustedes luego me corrigen mejor, pero ellas también han generado mucha reflexión, más desde el ámbito social, ¿no? De la cartografía y nosotros intentamos como adaptarle al tema de lo social a una cuestión más espacial. Entonces, esas han sido las dos referencias más directas en relación al mapeo corporal, pero también, como mencionaba antes, una referencia bien importante para nosotras son Colectivo Punk Six, que son un colectivo que trabaja en España, en Barcelona específicamente, y que han generado muchísimas metodologías de mapeo, derivas, recorridos, caminatas en relación a la vivencia de las mujeres y su relación con el espacio público y la ciudad. Vale. A ver, voy a darle el paso a Monse. Hola, buenos días acá en México. Hola. Yo quería preguntarte, bueno, gracias Alejandra por toda la explicación, es muy interesante todo lo que están haciendo. Y yo quería preguntarte, me surgió la duda de cómo gestionan todas las reflexiones que tienen en estos talleres para crear alguna conclusión o cómo bajan esa problemática y por ende cómo ustedes gestionan tener soluciones para estas problemáticas o no llegan en el taller a esa reflexión en el sentido de dar solución, ¿no? No sé si me explico muy bien en la pregunta, pero bueno, por ahí va. Gracias. Sí, gracias Monse por la pregunta. Sí, lamentablemente no logramos llegar al espacio de plantear una solución, justo porque, como decía antes Dani, todas estas metodologías están más aceptadas en el ámbito de lo artístico, en el ámbito de lo cultural, pero en el ámbito de lo urbano y lo arquitectónico, o sea, ni te creas, ¿no? O sea, como estas están aquí jugando. Entonces, claro, llegar como a relacionar estas herramientas más personales, más subjetivas, pero que sí te dan ciertas nociones sobre la construcción del espacio, pero llegar a relacionarlas a ese ámbito ha sido muy complicado. A nivel urbano, ahora mismo ya estamos teniendo ciertas experiencias en las que se ve de alguna manera cómo estas herramientas sí pueden ayudar a generar unas soluciones que se planteen más específicas para las personas que habitan los espacios, pero a nivel arquitectónico estamos pero en pañales, muy pañales. Yo conversaba, hace un par de meses estuve en España y estuve en Barcelona y conversaba con Saida Muxi, que también ha sido como un referente bien importante para nosotras en relación al urbanismo feminista. En algún punto yo decía, bueno, he visto el trabajo colectivo
Zaida, supongo que en España la situación es un poco distinta. Y claro, Zaida me decía, ¿qué va? O sea, yo tengo muchísimo conflicto con mis colegas, profesores y profesoras en la Universidad de Barcelona, justo porque no hay un entendimiento de que estas herramientas se pueden llegar a concretar en el espacio, ¿no? Entonces, sí, me encantaría decirte que ha habido unos resultados más concretos en relación al diseño y al desarrollo espacial, pero por el momento estas se han quedado más en unas conclusiones nuestras y de las mujeres con las que nos encontramos, para tratar de reflexionar y cuestionar desde otros espacios el tema territorial, espacial, cuerpo. Bueno, sí, lo que también quería decir es, digamos, lo interesante es que a partir de esto lo que sí hicimos fue publicar el cuadernillo con las reflexiones, entregarles a las mujeres, y en este sentido, digamos, el resultado más palpable que puede existir de este proyecto son las redes que se generan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las chicas adolescentes, madres adolescentes venezolanas, ninguna de ellas se conocía. Y el taller fue la excusa para identificarse con otras cuerpas en sus mismas situaciones, y eso fue muy bello, o sea, como ese encuentro y esa relación que se generó a partir de esas experiencias compartidas fueron muy, para nosotras muy importantes, ¿no? Porque claro, en la condición en la que ellas están de ser madres adolescentes, encontrarse con otras en sus mismas situaciones es bastante complicado. Chévere. En ese sentido, estaba pensando que de alguna manera el trabajo que ustedes realizan es un poco como reconectar o restablecer estos vínculos que siempre han existido entre la sociedad y el espacio, ¿no? Solo que siempre son vistos desde disciplinas diferentes y nunca se llegan a conectar. Entonces me parece fantástico que exista al menos esta primera conexión en la que cada una de las personas participantes tome conciencia de la agencia propia que tiene dentro de la construcción del habitar, ¿no? Y de la apropiación del espacio, y más cuando está en esta condición de movilidad. Entonces, eso me parece como súper importante. Y ya luego daremos, el siguiente paso será, me imagino, ya plantear un proyecto más arquitectónico que cumple los parámetros y un poco accionar desde ahí. Otra cosa que te quería yo preguntar es como, por ejemplo, yo veo mucho en su trabajo esta intención de llevar estas metodologías artísticas por tu propia condición de artista y la de otras compañeras que están ya, ese mundo personal lo tienen incorporado, y cómo llevan esto a la detección de estas problemáticas socioespaciales. Uh-huh. Sí, creo que justo lo que tú dices ha sido de lo más interesante, porque somos perfiles bien, como decía antes Alicia, que estábamos conversando, ¿cómo era? Licuadoras mismo. Mujer orquesta, ¿no? Lo de mujer orquesta. Eso mismo. Acá, entonces, creo que justo esa condición ultra interdisciplinar, nos ha permitido como conjugar todas esas experiencias, no solo a nivel técnico, sino personal, como dices, Dani. Entonces, ver cómo la capacidad expresiva de las personas trasciende los lenguajes, los formatos, dependiendo de lo que cada cuerpo se identifica con cosas. Eso ha sido bien, bien bonito y bien rico. Entonces, por eso en la bitácora lo que proponíamos no era todos dibujamos, todos siempre escribimos, en todos los ejercicios tienes que dibujar, en todos los ejercicios tienes que interpretar, en todos los ejercicios tienes que actuar, sino que más bien hicimos uso de todas esas herramientas. Claro, dos de mis compañeras son muy buenas ilustradoras, yo hago teatro, las otras son mucho más arquitectas, mucho más espaciales. Entonces creo que lo rico de la bitácora fue utilizar todos esos formatos, porque a la final también veíamos cómo las mujeres se identificaban con uno más que otro,
y lograban plasmar sus sensaciones y perspectivas con uno más que otro. Y eso es súper válido, ¿no? Muchas veces en los talleres también de arquitectos y arquitectas, imaginamos que el dibujo, que el trazo es lo único que puede plasmar una idea. O en otros casos, las humanidades están ancladas a que la palabra es lo único que puede plasmar una idea. Y yo qué sé, los artistas más corporales, las personas que hacen danza, que actúan, piensan que el cuerpo es lo único que, sí, pero el rato en el que conjugas, ves que hay una riqueza en conjugar, ¿no? Entonces eso ha sido bien, bien chévere, bien interesante y que creo que es bien importante implementarlo en estos procesos participativos para que así no los lenguajes y los formatos no tengan una jerarquía mayor a otra, que usualmente es la palabra y lo visual, ¿no? Vale. Alicia, tienes levantada la mano, creo que desde hace un rato, lo siento. Sí, es que hay varias intervenciones y también nos pide la palabra cuando contestes, que van primero las del chat, Victoria Pasero. Fátima Alonso te consulta que si tienes algún documento en donde recopiles la experiencia y ¿será posible que me repitas las escalas planteadas? Claro, a ver, las escalas son semilla, que era el yo, luego estaba el cuerpo, luego está el espacio personal o la habitación, que ahí les comentaba por qué no le pusimos directamente la habitación, luego está la casa, luego está el barrio y luego está el territorio, que tampoco le pusimos territorio porque también resulta este espacio ultra ambiguo, ¿no? Entonces, esto de la ciudad o el país, que eran como conceptos más concretos para las mujeres. Y donde se recoge la experiencia, sí, tenemos cargado en un ISU los cuadernillos con la experiencia, déjame te busco el enlace y te envío. Y si no, les envío a las chicas para que te reenvíen también. Ya la encontré. Sí, de todas maneras, Ale, vamos a crear como un drive en común de este ciclo donde vamos a tener la posibilidad de cargar información. Entonces ahí te voy a pedir que me envíes el enlace para subirlo y compartirlo con todas las personas que están inscritas. ¿Había alguna otra pregunta, Alicia? Sí, tengo varias preguntas, pero primero hay que darle paso a Victoria, que nos ha pedido paso a través del chat. Victoria, cuando quieras puedes conectar el micro y... Bien, gracias. Disculpen, ahora no sabía cómo levantar la mano. Pero tenía dos preguntitas, una en relación a la escala, si habían hecho alguna experiencia de pensar en lo colectivo, más en la organización, o si había alguna una experiencia, ¿no? entre compañeras ahí migrantes o no, de las otras experiencias que hayan hecho, de tomar la organización como un espacio, como una escala. Pensaba como eso, como un espacio, como, sí, también un espacio también más construido, politizado de cierta manera, no es que lo otro no lo sea, pero sí, si habían tenido esa experiencia. Y lo otro, en relación a lo que entiendo, ¿no? De lo que han compartido, que este tipo de experiencias se dan más en el marco de talleres, que por ahí, bueno, las mujeres o las personas que participan en talleres, por ahí en los talleres se dice o se comparte como lo políticamente correcto, digamos, o lo que estratégicamente conviene decir, depende de quién esté dando el taller, no sé si me explico, y pensar si pueden, si han pensado, ¿no? Como para dar cuenta por ahí de las contradicciones o ambigüedades de la experiencia de estas compañeras, lo pienso más, sí, como para pensar, no sé, en otros formatos, además de los talleres, para recabar ahí las experiencias o dar cuenta de esas relaciones contradictorias con el espacio. Esas dos preguntitas. Genial, gracias, Victoria. Bueno, empiezo por la segunda. Sí, justo por lo que tú dices, generamos el cuadernillo. O sea, porque nos parecía bien importante que este sea un elemento
que te puedas llevar y que lo puedas rehacer en tu casa a manera de diario. Entonces, que el elemento y los cuestionamientos no se queden en solo la interacción colectiva y del taller, ¿no? Entonces, de hecho, cuando les dimos los cuadernillos, les decíamos eso, o sea, sería muy interesante que ustedes puedan replicar esta metodología, sacarle copias, hagan con el elemento lo que ustedes quieran y generar esta metodología e implementarla con sus compañeras, con sus familias. Entonces, digamos, esa era como la idea de tener un instrumento que se lee por sí mismo. Ajá. Entonces, pero digamos ya no lo hemos implementado, digamos, no recogimos esas bitácoras después, ni hicimos un seguimiento posterior, porque claro, ya implica como otro nivel de metodología, etcétera. Entonces, no lo hicimos de esa manera, pero sí un poco pensamos en esta noción que tú dices. Y en relación a la cuestión más politizada, en realidad no hemos trabajado tanto desde ahí, sobre todo porque sí hemos establecido mucho como un interés propio del colectivo de tratar de anclar este discurso que evidentemente es político, pero sí a unas herramientas técnicas que de alguna manera puedan ser replicables más allá de tu alineación política, etcétera, ¿no es cierto? Sino que de alguna manera transferir todos estos discursos a estas herramientas, sobre todo por lo que yo comentaba antes, ¿no? O sea, la arquitectura y no sé, allá en donde cada uno de ustedes esté, pero por lo menos acá en Ecuador, yo diría que la arquitectura es el ámbito más despolitizado sí, en el ámbito laboral. Digamos, toda esta idea de la ciudad, de lo político que puede ser la arquitectura, está muy desligada del oficio, de la disciplina. Entonces, a nosotras nos ha costado muchísimo permear con este discurso en ese espacio. Entonces, por el momento sí creemos que a través de lo técnico podemos permear un poco más para quizás luego ya establecer un espacio un poco más político, no sé. Y en ese sentido puedo sonar bien tibia y me disculpo si suena así, pero creo que sí, la relación con nuestros colegas arquitectos y arquitectas y con el ámbito de la arquitectura en general aquí, con este discurso, ha sido bastante complicado. Entonces, estamos todavía navegando en, en ese ámbito. Alicia. Sí. Paso a la consulta de Santiago Emilio, que comenta: pienso como tú que el desarrollo de varias metodologías en el encuentro directo, ay, que escriben y se va, el encuentro directo de las personas, habitar en el espacio público para adueñarse o apropiarse es fundamental. Arquitectónicamente, el espacio público está diseñado generalmente con una cierta intención para rechazar al ocupante indeseable de este espacio o lugar a través principalmente del diseño de mobiliario urbano, por ejemplo, con personas sin hogar. Sí, y justo lo que tú dices, Santiago, es algo que en el tema de la migración se vuelve una condición aún más vulnerable. Entonces, por ejemplo, justo en Manta, como es una ciudad cálida, que te permite, digamos, ese tipo de interacción con el espacio solo desde ese aspecto, ¿no? Porque desde los otros no, es un espacio muy violento igual, pero muchos de los habitantes, de los migrantes, viven en la calle, porque no han logrado tener ninguna otra condición que habitar la calle, ¿no? Entonces,
sí, es como, era súper importante para nosotras tratar de visibilizar esas situaciones de estos cuerpos migrados que incluso eh, ya tienen esta doble condición de migrantes y sin hogar, ¿no? Entonces, sí, creo que es bien importante reflexionar sobre cuáles son estas relaciones y cómo el espacio público eh, violenta estos cuerpos, ¿no? Y nos queda siempre la inquietud y es una pregunta que hacemos a todas las participantes de estos conversatorios. ¿Qué fortalezas ustedes han encontrado en trabajar desde esta metodología cuerpo-territorio para aproximarse a estos conflictos socioespaciales que parece que dan vueltas y no encuentran como salidas en otros espacios? ¿Y qué desafíos también enfrentan con esto? Bueno, desafíos miles, de los que ya no, justo los que he nombrado, ¿no? O sea, cómo los resultados de estas metodologías se transfieren ya a soluciones concretas desde lo espacial. Y que claro, ahí tendría que haber un ejercicio consciente, interdisciplinar y en donde sobre todo los arquitectos y arquitectas se ponen la camiseta del repensar el habitar para acoger estas otras metodologías, ¿no? Digamos, lamentablemente las 7 arquitectas que trabajamos en la licuadora gestora, creo que solo una está más vinculada al tema diseño arquitectónico, pero todas las demás hemos estado más a nivel diseño urbano, etcétera. Y por ejemplo, ahí creo que sí hemos ganado ciertas batallas. Entonces, 2 de mis compañeras estaban trabajando en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador, y claro, ellas ahí, digamos, son técnicas, no son ministras, no son, no son autoridad, pero por lo menos a través de el conocimiento que nos ha dado nuestra práctica desde la licuadora gestora, ya han ido generando ciertos cuestionamientos, ciertas nociones de la importancia de adherir el tema de género en el ministerio. Entonces, algunas de las sí, revisiones, análisis frente a política pública, ellas por lo menos ya han tenido la capacidad, trabajando desde el ministerio, de empezar a insertar el tema, que ya es bastantísimo. Y en relación a las fortalezas, sí, bueno, esta última resaltaría como fortalezas, ¿no? Porque digamos, justo lo que al ser mujeres de orquestas, como no solo trabajamos en la licuadora gestora, sino que hacemos muchas otras cosas en otros espacios y con otra gente, hemos logrado permear estos resultados, estas reflexiones en otros ámbitos. Entonces, justo, y sobre todo en donde más hemos logrado intervenir es en la parte cultural, porque es la que más apertura tiene a estos discursos más diversos, divergentes, ¿no? Entonces, ahora mismo vamos a hacer un trabajo en parroquias rurales con gestores culturales y lo que nos pedían es justo en lo que nos interesa, es su visión socioespacial desde el género. Entonces, aquí ya cada vez tenemos más del chance de intervenir en unos diagnósticos y también ya en una formación de algunos actores para que se incorpore esta visión. Pero sí, el reto seguirá siendo conversar con nuestros amigos y amigas arquitectas. Sí, por más reiterativo y loco que parezca. Bueno, creo que es el reto, no sé si es a nivel mundial, pero a nivel Iberoamérica estoy casi segura que es, que es el mismo. Y sí, un poco cuando, desde tu práctica en la docencia, ¿cómo llegas a permear? Porque claro, este discurso, sin ser abiertamente político, termina siendo político, porque de alguna manera es otra forma de percibir el espacio, es otra forma de intervenir en el espacio, es develar que existen otros actores
sociales, principalmente mujeres, que tienen otra forma de construir y de percibir el espacio en el que habitan. ¿Cómo va eso en la docencia? Ay, Dios mío, como hace un rato tú me decías, ser, va, solo va. Em, es bien complicado. Ahorita justo los estudiantes que yo tengo están en octavo y noveno semestre, entonces son los estudiantes pandémicos a morir. O sea, es la gente que cursó 2 años de la universidad de forma virtual. Entonces, claro, tienen otras lógicas, otras reflexiones, otras prioridades. Entonces, de por sí, no solo ha sido difícil eh, transversalizar temas como el género en relación a lo espacial, sino espacializarles. Eso ya ha sido un reto, o sea, como que vuelvan a la noción del espacio y de todo lo que eso implica, de la relación con los otros, de la relación con la ciudad. Eso ya ha sido un reto gigante, o sea, no les miento. Y creo que ahí va a haber una desconfiguración generacional en relación a qué mismo es el espacio. Porque yo estoy segura que para mis estudiantes el espacio es una cosa totalmente distinta a lo que es para mí, porque durante mucho tiempo el espacio para ellos dejó de existir. Y digamos, en el tiempo más importante que estaban en este proceso de formación de lo que es el espacio, ¿no? Entonces, eso tiene sus ventajas y desventajas, en el sentido de que capaz y vienen con un poco menos de prejuicios de lo que implica espacializar. Y en relación al género, bueno, les cuento que justo la siguiente semana recién les voy a hablar de este tema. Entonces, si la siguiente semana me hacen la pregunta, les contaré cómo me fue y cuáles fueron las reflexiones al respecto. Porque hasta ahorita, como les digo, o sea, he notado tanto que esta noción del espacio es distinta y entonces el conocimiento ha ido por tratar de entender cómo ellos entienden el espacio ahorita y cómo nosotras entendemos el espacio y cómo conjugar ese conocimiento. Entonces, sí, ha sido interesante solo en relación al tema de la pandemia, de cómo ha cambiado eh, nuestra visión y nuestra forma de vivir la espacialidad y la ciudad. Muchas gracias, Dale. Estamos a pocos minutos de terminar el conversatorio, así que si alguien se anima a hacer alguna pregunta, es ahora la oportunidad en la que tienen a Dale de primera mano para que le responda. Sí, igual les pasé el enlace en el cuadernillo, si lo están viendo ahorita y por ahí tienen preguntas de lo que están viendo también, súper bienvenida. Fátima Alonso, puedes encender tu micro y tu cámara si deseas. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, gracias Ale y a Territorios de nuevo por el espacio. A mí me surge la duda que al aplicar, primero me parece muy curioso esta como identificación de escalas, ¿no? No la había visto metodológicamente. Y segundo, imagino que fue un proceso amplio para ir con cada una. Pero lo que a mí me surge de pregunta es cómo ustedes fueron desarrollando o fueron gestionando la afectividad en el proceso. Porque Cuerpo ¿Me Territorio... repites lo último? Perdón, porque te escuché un poco lejos. Hola, hola. Sí, ¿Ahora? ahí mejor. Vaya. ¿Cómo ustedes fueron gestionando la afectividad durante el proceso? Y Ujú. cómo las mujeres se fueron sintiendo al respecto. Porque Cuerpo Territorio, al ser cuerpo, en esencia es emoción también. Así de que cómo lo sintieron ustedes por un lado
cómo lo gestionaron, porque quieras o no estaban en otro momento del proceso y ellas estaban atravesadas por todos esos pensamientos, por todas esas emociones. Pues cuando hablas del movimiento en territorio, pues ellas traen a su recuerdo esos momentos, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionaron todo eso? Bien, gracias Fátima, es una buena pregunta porque de hecho me olvidé comentarles que dentro de la implementación de la metodología nos apoyamos con una psicóloga, justo por eso, digamos, reconociendo que nosotros somos arquitectos y que obviamente tenemos una sensibilidad frente a ciertos temas, en este caso el tema de la migración, el tema del género, pero no necesariamente tenemos las herramientas para gestionarlo, ¿no? Porque como tú dices, todas las reflexiones justo incitaban entrar en un espacio personal, en un espacio íntimo, que te deja en un estado específico, ¿no? En un estado que puede ser de dolor, de vulnerabilidad, y reconociendo nuestras propias capacidades, lo que hicimos es trabajar con una psicóloga que fue también quien nos ayudó a facilitar el espacio y a facilitar toda la emocionalidad que podía estar inmersa en el taller, ¿no? Y eso fue bien importante porque, claro, ahí vimos cómo ella sí tenía las herramientas justo para canalizar, para contener, y para hacer que las mujeres se sientan contenidas por el colectivo, que creo que eso fue muy importante. Y también eso relacionándolo con lo que decía Victoria, eh, de cómo haces que las respuestas no estén mediadas por el taller y etcétera. Digamos, lo interesante de que sí sea en el taller es esa contención colectiva, ¿no? Entonces, que a la final puede que tú estés dando las respuestas que los otros quieran escuchar, eh, pero que de alguna manera lo colectivo te da otras cosas, ¿no? Que en este caso es la contención, que quizás tú no estás plasmando ni exponiendo específicamente lo que tú estás sintiendo, pero adentro quizás ya hay otra reflexión y que por lo menos a través de lo colectivo se vaya conteniendo, creo que es interesante. Sí, entonces un poco fue así, apoyándonos mucho con la psicóloga, con los ejercicios que ella nos propuso de autorreconocimiento, de compartir, y también mucho la postura de nuestros propios cuerpos. Eso también es muchos de los casos, sí, en general, más bien dicho, nosotras actuábamos sí como facilitadores, evidentemente, pero también como de alguna manera parte de las reflexiones, ¿no? O sea, como no ubicarte en este lugar más de autoridad, de, de transmisión de cierto conocimiento, sino más de este lugar de mediación, de conversar desde una horizontalidad, digamos, y de tratar de reconocernos como mujeres en este caso, ¿no? Ahí yo tengo muy interiorizada un aprendizaje que tengo de Fadila Mamar, que es una mediadora intercultural que vive en España, ella es de Túnez, y que ha venido varias veces de Ecuador por la Bienal y por otros encuentros y tiene una experiencia increíble en relación a la mediación intercultural. Y en algún taller que yo recibí de ella, ella decía, lo más importante es hablar de las cosas más básicas, o sea, como, oye, qué lindo tu pelo, no sé, qué shampoo usas, o sea, como estas nociones de que nos hacen a todas entrar en una misma sintonía en la que somos capaces de conversar de cosas que nos atraviesan a todas. Y creo que esa forma de mediar, esa herramienta, porque para mí sí ha sido bien una herramienta, sí intentamos aplicarlo mucho en este proyecto para justamente transversalizar, horizontalizar el espacio y que no sea una cosa demasiado distante y fría, justo porque todo lo que hablábamos iba más en relación a lo afectivo. Eso. Chévere, Gracias. muchísimas gracias. Nos queda un tiempo cortito para una pregunta más antes de cerrar, si alguien se anima.
No, vale. Entonces, en honor al tiempo, que hemos tratado de ser como súper estrictas en respetar los tiempos de las otras personas y los nuestros propios también. Yo quería cerrar este conversatorio primero como agradeciéndote, Ale, por el tiempo y por la predisposición y por el hacer para estar aquí. Y me quedo con una reflexión, ¿no? Es como no existen únicas respuestas a estos fenómenos socioespaciales, ni estos únicos relatos que se han construido sobre la migración en este caso, ¿no? Entonces es como que necesitamos ampliar esta mirada a otros lugares, incorporar otros actores dentro de los discursos, dialogar entre disciplinas y construir otras formas de aproximación a estas complejidades que cada vez tienen otras capas que van construyendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Ale, por estar aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y que nos escriben continuamente y que están continuamente pendientes de este ciclo. Les invitamos a la próxima sesión, que será la última, el próximo miércoles a la misma hora. Y gracias, Alicia, por todo el trabajo de gestión interna para que este conversatorio salga adelante y poder responder a tiempo a todas las inquietudes. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, qué gusto conversar y compartirles esto que hemos hecho con las chicas. Y gracias por sus preguntas y por estar activamente conversando conmigo y con nosotras. Muchísimas gracias, Ale. Gracias, Dani. Y gracias a todos.